El Vaticano aceptó bendecir a parejas del mismo sexo. ¿A qué cree que se debe esa aprobación? Veamos, vamos con el Papa, que será un tema que yo sabía que iba a salir hoy y ya lo tenía yo preparado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Papa Paco? Con Paco. Mira, aunque mi ley diga que el Papa Paco es comunista y amigo de Maduro, y no amigo, proclive a Maduro, imagínate, y proclive a Fidel Castro. No me recuerdo ni siquiera que como obispo hubiera visitado a Fidel Castro, pero si lo visitó, imagínate, yo visité a Fidel Castro, yo cené con Fidel Castro una vez. Existe la foto, estoy sonriendo, porque 2 minutos antes estaba preguntando, ¿le digo algo o lo sonrío? Y dije yo, márcate un desmadre diplomático. Ahora, cuando precisamente el embajador de México había sido secretario de Gobernación y tenía todo lo nuestro, Mario algo, no me acuerdo. El secretario había sido secretario de Gobernación y era un tipo malo. Y yo iba a hacer un lío diplomático, no sonreí, saludé a Fidel. Mauricio es proclive a Fidel Castro, ni de lejos. Pero bueno, no, el Papa no es proclive a Fidel Castro, ni es comunista, ni es socialista, pero digamos que es un poquitín más progresista que Juan Pablo II o que Benedicto XVI, para lo cual no se necesita mucho. O sea, ser más progresista que ese par de bestias es elemental. O sea, basta que no seas mala persona. Juan Pablo II era malísima persona. Y aguantó y defendió a Marcial Maciel y a Teresa de Calcuta y a todos los curas violadores que tuvo a su alrededor, y acabó muriendo con un miedo enorme al infierno y destrozándose las carnes a latigazos porque temía ser demasiado pecador. Un tipo muy chiflado. Y Benedicto XVI, pues un heredero del nazismo, quisiéramos que no es que él fuera nazi, pero tuvo esa formación y creo que estuvo en las Hitlerjugend. Pero bueno, todos los chicos tenían que estar en las Hitlerjugend, eso tampoco es una condena. Pero un tipo muy, muy conservador. Entonces, el Papa Paco es un poquitín menos conservador. Y entonces acaba de decretar lo siguiente. A ver, en 2020, porque esto tiene, como tantas cosas en la vida, tiene su historia. En 2020, el Papa había dicho que sería buena idea que se hicieran legislaciones de carácter civil para legalizar las uniones de parejas del mismo sexo, y esto lo dijo en una entrevista para un documental que se estrenó en 2020 en el Festival de Cine de Roma, y dijo entonces el Papa Paco: la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Has descubierto América, chico mío. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia, sí, como todo el mundo. Es que sea un descubrimiento a mí me parece espectacular. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esta manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso, agregó aparentemente refiriéndose a cuando era arzobispo de Buenos Aires. Vale, pero no le llamen matrimonio. Esa es la de toda la vida de los ultraconservadurismo. La reclamación ha sido, bueno, mira, ya no podemos enfrentar esto porque el mundo se ha abierto, porque no podemos volver a esconder a esta gente en las márgenes de la sociedad, porque descubrimos que esta gente pues es que tengo un primo y tengo un amigo y tengo 5 o 6 amigos y tengo 2 primos y otro primo de mi novia, porque todos son gay o lesbianas o bisexuales, polisexuales, multisexuales, son lo que quieran, a mí qué me importa. Ya salieron. Aunque individualmente no hayan salido del armario, ya la realidad de que hay un porcentaje de seres humanos que tienen esa diversidad sexual está ahí. Y yo no creo que se pueda volver a ocultar. Entonces, pues, es parte de la sociedad y ya. Entonces, pues entonces tendrán derechos iguales que los demás. Fíjate, Paco, que sí. Pero, entonces,
nadie que yo recuerde, ni siquiera Juan Pablo II, prohibió que si entran dos homosexuales de la manita a la iglesia, se les bendiga. O sea, porque tampoco es que sea un gasto de energía demasiado fatigoso el bendecir a alguien. Los bendije a todos ustedes, ya. Podéis ir en paz. No. Que el streaming no termina hasta dentro de 1 hora y media. Entonces, nadie había prohibido que se bendijera, pero ahora sale: el Vaticano aprueba bendecir a las parejas homosexuales, pero no valida su elección de vida. El Papa Francisco dice en las noticias: aprobó este lunes que los sacerdotes católicos puedan administrar bendiciones a las parejas del mismo sexo, así como a las parejas en situación irregular, como las divorciadas o los divorciados que se han vuelto a casar, o las parejas que viven en feliz unión libre. ¿Qué pasa? Yo viví en unión libre 20 años, ¿no? Igual que estar casado, ¿no? Siempre y cuando dichas bendiciones no sean parte de un ritual o liturgia de la iglesia, o sea, que no sea un matrimonio. El documento de 8 páginas, pues que para decir eso es un párrafo, hijo mío, aclara que la nueva directriz no debe confundirse con el sacramento del matrimonio, pero tiene el propósito de establecer que Dios acoge a todos. Pues no sabías que tu Dios no decía desde el principio en el catecismo que acogía a todos y resultó que no. Ponte de acuerdo contigo mismo. La declaración fue elaborada por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Sabe usted qué es la Congregación para la Doctrina de la Fe? La Inquisición. Es decir, lo que hoy es la Congregación para la Doctrina de la Fe es lo que hará el Santo Oficio, la Inquisición Vaticana, que sigue existiendo, por si usted creía que la Inquisición había desaparecido. ¡Oh, sorpresa! Y es la primera declaración que el Santo Oficio publica desde hace 23 años. Bueno, con el título Confianza Suplicante. No sé por qué les dan por los títulos a sus declaraciones y a sus, ¿cómo se llama? A las epístolas papales. Señala, según la agencia Reuters, que los sacerdotes no deben impedir o prohibir la cercanía de la iglesia a las personas en cualquier situación en la que puedan buscar la ayuda de Dios a través de una simple bendición. ¿Sabes qué es lo que pasa? Mira, Paco, yo te explico. Si Dios existiera, todo esto sería innecesario. Porque si tu Dios existiera y habría creado a estas personas que son sexualmente diferentes a ti y a mí, tú, porque tú no practicas el sexo, y yo, porque soy un heterosexual irredento, a estas personas que son diferentes, ya les habría considerado parte de... No los habría perseguido, no habría ordenado que los mataras con el Levítico. Es en el Levítico donde un hombre que yace con otro como si fuera mujer, Dios no los habría condenado si tuvieras un Dios bueno. Ahora, si tu Dios es malo, estás traicionándolo, porque si dice que hay que matarlos, como que tú los quieres bendecir. Ponte de acuerdo contigo mismo. Porque tu Dios de ayer, como decíamos en el video de ayer, y tu Dios de hoy parecen tipos muy distintos. Si tu Dios existiera, este conflicto no existiría ya. No se presentaría. Es un conflicto que no tiene por qué existir. Es que a mí me gusta acostarme con personas de mi mismo sexo, y a mí qué me importa. Es que quiero contigo. Yo no quiero, muchísimas gracias, es muy amable, pero no me interesa. Me ha pasado. Hombre, a todos nos ha pasado. Ya, y hasta podemos seguir siendo amigos. El miedo al homosexual muchas veces es el miedo a hacerlo a uno mismo. El mismo que odia porque no se plantea su seguridad respecto a su identidad sexual. No será en todos los casos, pero sí en algunos. Pero un Dios que te enseñara que todos los seres humanos son iguales y que esas personas no tienes que perseguirlas, lo habría puesto en su librito. Y no lo puso, y tenemos que asistir a vergüenzas como esta. Algo que era obvio. ¿Se puede bendecir a cualquiera? Sí, mira, pasen y está así. O así. No me acuerdo cómo es. Creo que es el Papa el único que puede hacer así. No sé. Son mudras cristianos. Pero sigue siendo una vergüenza porque siguen haciéndolos menos.
siguen diciendo que su unión y su amor no es igual de válido que el que ellos sancionan, que el de los heterosexuales, practicantes monógamos. Que lo que tienen, pues puede ser muy bonito, pero no es un matrimonio. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿En qué te disminuye a ti admitir que vivan en matrimonio y felices de la vida dos personas que se quieren? El problema es ese. Al final es una vergüenza para la Iglesia, creo yo, y es una vergüenza para el Papa que sigan jugando a esto en pleno siglo XXI.